hey, 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 hey. Hola, ¿qué tal, parceros? Buenas noches, bienvenidos a Parce. Mi nombre es Cristian Suárez y de verdad que hoy para nosotros es un gusto otra vez poder tenerlos ahí escuchándonos. Buenas noches, parceros. ¿Cómo están? Hoy venimos con todo el ánimo recargados porque ya casi se va a acabar la semana. Entonces es el cansancio acumulado que se va volviendo positivo porque ya se acerca el fin de semana. Buenas noches, parceros. Mi nombre es Paula López y bueno, estamos muy felices de estar acá con ustedes. Esta noche tenemos un súper invitado que ustedes ya lo conocen por ahí. Bueno, Pues súper más o menos, ¿no? Pero bueno, lo vamos un a invitado. presentar ahí. Casi no vengo. Él casi no sabe qué es la emisora Minuto de Dios, pero bueno, acá se la estamos presentando. Un saludo especial a toda la audiencia de emisora Minuto de Dios. Soy Jair. Quiero compartir con ustedes esta noche aquí en Parce. Bueno, parceros, sabemos Mi que, nombre es Camila. Camila está en el máster. Ahí viene corriendo. Vamos, 5, 4, 3, 2, 1. Hola, parceros. Hola, Cami, ¿qué más? Acá. Bien, ¿y ustedes cómo están? Mi nombre es Camila Gutiérrez y muy feliz de acompañarlos nuevamente en esta noche. ¿Y sabes cuál es la primera canción que vamos a escuchar el día de hoy? Claro que sí, nuestra primera canción es de la comunidad Génesis y esto se titula Levántate. Levántate y Resucita. sigan conectados en Parce. Esta canción me encanta. Ya venimos, parceros. Yo no sé por qué ellas insisten en hacer eso, pero Ay, miren bueno. que nos cambiaron el colorcito de al aire. Hoy sí, antes Ya era rojo. como amarillo, ahora es rojito. Ahora rojo con mucha fuerza. Se apagó el día de la vigilia. ¿Se ¿En serio? apagó? Sí, y estábamos en la vigilia y hubo un momento en el que se apagó y nosotros estábamos al aire y empezamos a gritar, a reír. Fue realmente muy chistoso, pero ¿Y estaban al aire? estábamos al aire, después ya nos sacaron y ahí continuamos así. Y no hubo manera, imagínense, en la madrugada de arreglar ese Es verdad. foco. Bueno, parceros, el día de hoy queremos hablar sobre un tema que yo creo que a todos nos ha tocado experimentar y es sobre el miedo. ¿El miedo a qué se podría decir? Normalmente nosotros como jóvenes siempre estamos tratando como de hacer muchísimas cosas y de vivir la vida lo mejor posible. Pero en el camino que vamos haciendo nos damos cuenta de que hay muchos miedos que no permiten que nosotros logremos ciertos objetivos que nos permitan alcanzar ciertos sueños. Y de eso queremos hablar hoy. ¿Por qué el miedo, Paula? ¿Por qué crees que es importante en este momento hablar del miedo? Porque es nuestra realidad como jóvenes, ¿no? Somos temerosos a dar pasos pues difíciles, ¿no? A veces, digamos que ayer hablaba con una persona y me decía, ustedes los jóvenes sueñan mucho, pero también son muy temerosos porque creen, pues porque tenemos miedo al rechazo, tenemos miedo a que las cosas o los sueños que tenemos nunca se cumplan. Entonces, pues es algo que viene en nosotros como seres humanos. Yo creo que todos hemos sentido miedo en algún momento. El que diga que no es mentira, no, mentira. Es un mentiroso. Bueno, parceros, Jair, bueno, hoy estás como invitado y queremos hacerte una pregunta para que nos cuentes un poco acerca de tu experiencia con respecto a esto. ¿Alguna vez te ha dado miedo? ¿De qué te ha dado miedo? ¿De la oscuridad, del coco? No sé. Bueno, yo creo que la experiencia del miedo es natural a todo ser humano, es decir, alguien que no haya sentido miedo. O sea, no nos podemos encontrar a alguien que no haya sentido miedo. Y en mi caso particular, ¿a qué le tengo miedo? Le tengo miedo a las mentiras y le tengo miedo a estar solo. Realmente es decir, no estar solo de que hoy me quedé solo en la casa, sino de que mi vida vaya a ser eterna soledad, ¿sí? Precisamente esas dos. Ay, no. Y sí, precisamente esas dos cosas, como a estar solo. Pero ¿por qué a estar solo? ¿Sabes por qué? Yo quiero que les aclares un poco a los muchachos eso, porque es que hay muchos jóvenes en este momento que le temen muchísimo a estar solo. No, pero yo me refiero, lo que te decía, no me refiero a estar solo en un espacio, un día, sino en... de una semana. Me refiero a que la vida se me acabe en soledad, es decir, que no tenga la oportunidad de compartir la vida con una persona, ¿sí? O que no tenga la oportunidad de compartir con una comunidad, o que no tenga la oportunidad de estar al servicio de otros, es decir, que De no... caminar solo. Eso, exactamente. Es decir, que me pierda, es decir, que me vuelva otra vez, que me vuelva atrás y que me olvide de Dios y me olvide de todo y se vaya quedando, o sea, no es una soledad circunstancial de que hoy, bueno, me quedé solo en la casa, listo, disfruto de estar solo, ¿sí? No estoy hablando de soledad, de que no sé, Sí, no, la novia se fue, el novio se fue, alguna cosa. Estoy hablando precisamente a futuro, como proyecto de vida, no me da miedo estar solo, me da miedo quedarme solo. Cami, ¿y vos a qué le tenés miedo? Yo creo que le tengo miedo, no, actualmente le tengo miedo precisamente a caminar sola en comunidad. Ese es uno de mis mayores miedos,
y le tengo miedo a la oscuridad. A la O sea, oscuridad. Mi madre, Cosas eso- así físicas ponla que eso, tú ves a la Belis. oscuridad. Porque, o sea, pasa como si cuando uno estuviera chiquito, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo apago todas las luces de mi casa y siento que hay alguien detrás mío y subo corriendo las escaleras. Así, literal. A la oscuridad, al temor de estar sola, también le tengo miedo como a vivir mi vida. O sea, yo sé que Dios, a mí nadie me lo va a poder quitar, porque ya es una realidad de mi vida. Pero yo digo, ¿cómo hubiera sido mi vida si yo no hubiese tenido a Dios? Si Dios me hubiera llamado más adelante cuando tuviera 40 años, yo digo, no, qué horror, o sea, Ay, una eso es un viejita toda miedo como... crespa. Eso es como un miedo mío, si, ¿cómo sería mi vida si Dios no me hubiese llamado? ¿Y a ti, Paula? No, pues antes de... Bueno, yo le tengo miedo en realidad a... Es que es tan difícil, digamos que a dar pasos que van muy en contra de la corriente, eso es miedoso, pero bueno, ahí después les contaré por qué me hago fuerte en el miedo, por ahí dicen que uno se hace débil, digo, se hace fuerte en su debilidad, pero eso es después, porque les quiero contar que encontré acá un artículo más chévere, donde decía y donde nos cuentan los miedos más comunes. Entonces escuchen esto: el fracaso, el rechazo, el no tener dinero, el éxito y no poder hacer las cosas a la perfección. Son los miedos más comunes que se encuentran dentro de nuestra sociedad. Bueno, ya que Paula nos toca esos 5, son 5, ¿cierto? 5 miedos más conocidos. Yo quiero empezar por el fracaso, porque yo creo que la mayoría de jóvenes que estamos tratando de hacer un proyecto, sea una carrera universitaria, sea una carrera profesional dentro de nuestro trabajo, o sea, hacer carrera para ascensos, cosas así, sea ser cantante, actor, no sé, predicador, lo que usted quiera, lo que usted sueñe. La mayoría de todas esas personas que sueñan tan alto le tienen miedo al fracaso, porque es que no es difícil temerle al fracaso cuando uno no es ambicioso dentro de sus sueños. Es complicado cuando uno sueña cosas demasiado altas, y yo creo que los jóvenes de este siglo están soñando cosas así. No sé si lo han notado. Demasiado, yo creo que los jóvenes de ahorita, digamos, hablando desde mi experiencia personal, es como yo tengo grandes proyectos, grandes cosas, pero no sé si voy a poder realizarlas por diferentes motivos, ya sea precisamente porque no tenga la oportunidad económica de hacerlo, o porque no tenga esa oportunidad, digamos, de la salud que Dios me da para poder realizar esas cosas. Es como el miedo a tener la no capacidad de hacerlo. Exacto, algo así. sobre todo están las capacidades. La mayoría de los jóvenes pueden tener las condiciones económicas y las herramientas, pero dudan de sus capacidades para alcanzar sus sueños, ¿no? Yo creo que también a la base está que nos han enseñado que todo aquel que vive ya en el éxito nunca fracasó. Y entonces a eso es lo que le tenemos miedo, ¿sí? A que fracasemos. Realmente fracasar en sí no está mal, ¿sí? Muchos de los que ya están arriba, para llegar a ese punto tuvieron que caminar muy duro, y eso, cada fracaso, es decir, el tema no es fracasar por fracasar, sino que ese fracaso que viví, ¿de qué me va a servir? Entonces también a la base también está eso. Y mira que, digamos, nosotros decimos que tenemos miedo al fracaso y hablábamos de esos sueños que todos tenemos, que decimos, oiga, de pronto no los voy a poder cumplir. Y están ver un poquito ver esos sueños, y ese sueño que usted tiene se supone que es la felicidad máxima que uno va a alcanzar, ¿no? Porque para eso tenemos nuestros sueños, porque logramos llegar a ser felices. Y ahí también podríamos evaluar si realmente esos sueños tienen, digamos que unas bases, una estructura totalmente fuerte para decir, de verdad, eso me va a generar felicidad. Generar felicidad, porque si no pueden ser solamente pasos que uno va llevando toda la vida, y entonces es donde tú tienes que empezar a ver en qué momento yo tengo que comenzar a ser feliz para no sentirme fracasado. Y ahí es donde entra otro miedo, que es miedo a equivocarse. Esa. Porque normalmente nosotros para tomar decisiones somos buenos. Entonces se nos ocurre algo y de uno empezamos como a mover todo el mundo para poder alcanzar eso que queremos. Pero dentro de nosotros siempre está la duda: ¿será que habré escogido la carrera que en verdad era? ¿Será que esa carrera que yo creo que me va a realizar en verdad me va a realizar como persona? Digamos que... Ay, perdón, ya he ido. Contándoles acá una experiencia personal, digamos que, bueno, para los que no me conocen voy a contarles un pedacito de mi vida. Yo solía estudiar artes plásticas. Bueno, pasó un rollo con la universidad, resulté estudiando administración. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El semestre pasado para mí fue el más duro. O sea, ustedes no se imaginan, me sacaron lágrimas hasta por donde no las tenía.
Entonces yo me empecé a preguntar, porque inclusive acá mis papás saben, ¿no? Perdí una materia, pero ya la recuperé. Camila, pero nunca nos había Amén. dicho. Pero la recuperé, gracias a Dios, y con muy buena nota. Pero entonces en esos momentos yo me preguntaba, cuando yo veía esas notas, yo, Dios mío, o sea, ¿realmente será mi carrera? ¿Realmente sí soy buena? Porque cuando tú ves que estás bajando y te estás hundiendo, de a poquitos, sin de pronto tener las capacidades, como... Ustedes no saben todo lo que está pasando acá, pero lo van a ver pasado mañana. Yo no entiendo qué está pasando, pero... Es que ni me Sí, falla. Continúa, Entonces, como que yo veía todas esas materias que me sacaban lágrimas y yo decía, ¿será que esto es verdaderamente mi carrera? ¿Será que esto es lo que yo quiero? Entonces yo le decía, Dios, no, o sea, ayúdame ahí porque yo tampoco puedo sola. Y bueno, parceros, queremos dejarlos con una super canción así para levantar todo el ánimo, estilo parce. Y es Vamos para arriba de Palo Santo. Esperamos que les guste bastante. Bueno, parceros, Ay, estación cero. seguimos aquí. Nosotros queremos hablar del miedo porque nosotros somos los primeros que nos morimos del miedo ante muchas cosas. Pues en este momento estamos aquí y, por ejemplo, para nosotros es un miedo no poder llegar a su realidad y poder no darles a ustedes algunas respuestas que Dios pone en nuestro corazón. Es importante saber que el miedo es pasajero y que cada circunstancia que vamos viendo dentro de la vida nos va enseñando cosas para enfrentar precisamente todos esos miedos, ¿no? Sí, digamos que entra un poquito a lo que acaba de decir Chris, que el miedo es natural, o sea, no está mal que usted tema porque usted es ser humano, ¿no? No es que nosotros no tengamos miedo porque estamos con Dios o muchas cosas de esas, no. Nosotros somos unos seres humanos, le tememos a todo porque ¿quién no le va a temer a no sé, uno se refleja, tiene impactos, tiene reflejos, ¿no? Impactos, tiene reflejos. Sí, sí, sí. Impactos. Impactos, Entonces o sea, digamos que está normal, es normal, pero entonces la idea es que usted ahí en su casita que nos está viendo se pregunte a qué le teme, ¿sí? Que tiene miedo en estos momentos y comience a evaluar por qué, de dónde vienen esos miedos y por qué tiene miedo, ¿sí? ¿Realmente vale la pena tener miedo? ¿No hay nada que usted pueda hacer para solucionar ese miedo? invitado. Hace rato quería decir algo. Este tema del miedo me hace recordar a un personaje bíblico que se llama Pedro. Y Pedro precisamente, ¿se acuerdan de? Bueno, les cuento más o menos la historia. Pedro estaba con los discípulos, estaban en el mar de Galilea, estaban tratando de pescar. Y, no mentiras, acaba Jesús de predicar y se fueron los discípulos solos y Jesús se quedó orando afuera. Y entonces hubo un momento en el que agitó la tormenta y entonces los discípulos empezaron a tener miedo, ¿sí? Porque se iba a hundir la barca. Entonces venía caminando Jesús de las aguas y... Jesús de las aguas. Y el de las aguas. sobre las aguas venía caminando. Entonces El de las Pedro aguas. precisamente dijo, Señor, si eres tú, mándame ir a ti, ¿sí? Y bueno, de hecho Jesús le dijo, bueno, ven, ¿sí? Entonces Pedro se bajó, empezó a caminar, pero tuvo miedo y se hundió. Entonces Jesús le dijo, ¿por qué tienes miedo? ¿Sí? Entonces varias cositas yo siempre saco de ese texto. Primero es que no se nos está permitido, o sea, es decir, se nos está permitido tener miedo, pero no se nos está permitido dudar cuando ya uno tiene la experiencia con Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fe me permite a mí colocar mi confianza en Jesús, que me va a permitir a mí soñar, disfrutar, en fin. Déjame terminar, esa como primera cosa. La otra cosa, Jesús nos reta, ¿sí? ¿A qué nos reta? A vencer los miedos. Pedro fue, Señor, mándame ir a ti, yo soy todo valiente, pero él se bajó y perdió la vista de su Señor. Cuando uno pierde la vista de Jesús, las cosas sí, como que pierden el sentido. Entonces, claro, Pedro se bajó de la barca y Jesús lo retó. Jesús le dijo, ven, ¿sí? Ven a mí, camina sobre las aguas. Entonces, segunda cosa, Jesús nos reta a vencer los miedos. Y tercera cosa, Jesús dice, no tengas miedo, ¿sí? Jesús siempre nos está invitando a qué. Además de que nos reta, es decir, vencer un miedo no es fácil y para Pedro no lo fue porque se bajó de la barca y además de que se bajó se hundió. ¿Por qué? Porque no fijó su mirada en Jesús. Yo quería decir una cosa, pero ya no alcancé. ¿Más historia? Venía una parte de historia. Yo solamente quería que Jair ahorita nos responda una inquietud y es cómo mantener la calma frente a ciertos momentos. Es complicado, cómo no dudar frente al miedo, aunque estemos siguiendo a Dios.
Parceros, una realidad, una historia, parce historias, no tocaba hoy, pero bueno. Hola. Esa Bueno. es la parte historia de... Esta era la parce historia del día de hoy. Parceros, hoy queremos decirles algo y era algo que ahorita Paula nos decía acá en interno y que van a escuchar en el video después, y es algo muy importante que se me acaba de olvidar. ¿Qué era? Yo no me acuerdo. No sé qué vas a... ¿Tú qué dijiste sobre el miedo? Pues que era una condición humana natural. No, eso no era, no me acuerdo. No sé. Yo Bueno, tenía tanta entonces- claridad sobre eso. Oigan, miren que hay un miedo que en nuestra juventud, nosotros como jóvenes tenemos bastante, y es el miedo a la soledad. Y yo creo que es un tema bastante importante porque es que Cristian me desconcentra, no es mi culpa. No tengo la culpa de ser tan pintoso. Ah, ya quisiera. Está incomprensible. Pero sí, miren que ¿quién no ha sentido soledad? ¿Quién no ha tenido ese miedo de quedarse totalmente solo? Y era, digamos, de lo que nos compartía un poco Jair de su experiencia. Y entonces es, parceros, acá nosotros cómo enfrentamos eso, porque es una realidad que nos toca a todos asumir en algún momento. Cómo tú, Chris, Cami, Jair han enfrentado este miedo a la soledad. Yo creo que la compañía viene desde ese preciso momento en el que tú te encuentras con Jesús, ¿cierto? Como Jesús vive dentro de ti, esa compañía viene desde el interior. Entonces tú no te sientes solo, sino que te sientes contigo mismo, ¿sí? Yo tengo una pregunta frente a eso y yo creo que a todos los jóvenes se les pasa por la cabeza y es muy complicado no sentirse solo cuando no hay nadie. O sea, uno sabe que Dios está, uno sabe que Dios nos acompaña, que Dios siempre nos respalda, pero es que cuando todo el mundo se va, cuando no hay familia, cuando no hay amigos, cuando uno solamente está con un computador enfrente viendo una película o en el televisor, es imposible no pensar en que estoy solo. Bueno, precisamente lo que precisamente te decía, a mí me sirvió mucho, y yo reflexionaba mucho en este año sobre eso. ¿Y qué me sirvió? Alguien me dijo, Jair, no estás solo, estás contigo mismo, ¿sí? Disfrútate, ¿sí? Pasa tiempo contigo, porque estamos acostumbrados a estar al servicio de los demás, a vivir bajo la sombra de los demás, a vivir bajo los sueños de los amigos y todo eso, pero no nos damos tiempo, ¿sí? No sé, las mujeres que se pintan las uñas, los varones que, no sé, entrenan un ratito, ¿sí? También podemos reflexionar, también podemos entrar a nosotros mismos y cuestionarnos, estar solo es eso, ¿sí? Cuando uno está solo, vienen todas las preguntas de la vida de uno y ¿por qué hice eso? ¿Por qué hice lo otro? El examen de conciencia de todo lo que he hecho en el día, de lo que no hice, de lo que me faltó por hacer. Pero precisamente eso, es decir, primero estoy conmigo mismo, me disfruto, veo una película, me peino, alguna cosa, me baño 3 veces al día. ¿Sí? Hay que evitar... Desparchado. Sí. ¿Qué va a hacer? No, pues... No, ya. Bañarme, ¿no? ¿Y qué más? No, pues tras Y bañarme. hay que amarse. Y esa misma Cervecita. persona me decía, ¿para qué? Para que Cervecita. estés preparado para estar con alguien más, ¿sí? Y Para me- que puedas, es decir, de lo que aprendas en tu soledad, es lo mismo que la relación con Dios. De lo que tú tengas en la intimidad con el Señor, es lo que vas a dar con los demás. Y mira que en esa soledad, en ese silencio que uno a veces necesita experimentar, es el mismo miedo del que hablamos a encontrarnos con nosotros mismos porque creemos que nos vamos a encontrar con algo desastroso y a veces al contrario. Puede que te encuentres con que tú tienes un corazón muy bonito donde puedes encontrar que aún puedes mejorar muchas más cosas en tu vida, sino que está ese miedo. Y hoy digamos que el reto es, parceros, a vencerlos. Venzamos ese miedo a que nosotros decimos, oiga, ¿quién me encontraré en esa soledad cuando yo estoy totalmente en silencio? Pues, ¿qué tengo? Y vida, ¿no? aprenderse a conocer a sí mismo. Hay cosas que uno, estando en compañía, no se da cuenta que uno tiene. Por decir, yo que he podido descubrir que me encanta cocinar, ¿sí? Este año que he podido estar solo, bueno, es decir, solo en el sentido de que no vivo con mi familia ni nada de eso, he podido descubrir que me gusta cocinar. ¿Y ¿sí? cocinas bien? Ah. Sí, realmente sí. Bueno, iremos a tu casa próximamente. Vamos. Sí, Sí, que o sea, bueno, uno todos va- invitados, uno- pero- uno Ay, va sí, yo conociendo. comí arroz con pollo una vez y estaba bueno. A mí Sí, nunca me ha cocinado nada y es uno de mis mejores amigos, que fraude. me quiere Me más a mí. siento Gracias. decepcionado. Todo mañana me Venga, traen, yo ¿no? antes de continuar con eso, porque son muchos los miedos. El miedo de perder a las personas que tenemos cerca, el miedo de perder a nuestra mamá, a nuestro papá, de perder a la mujer que amamos, de perder a su novio, niña, no sé, a la persona que quieren dentro de este mundo. Es un miedo que también se pasa por la cabeza, respaldando un poco eso de estar solo. Porque nosotros, cuando tenemos la posibilidad de estar con ellos, no los valoramos. Pero ¿por qué ese miedo va creciendo en nosotros? ¿Por qué tememos que nuestra mamá se muera, que las personas que amamos no estén en algún momento? Yo creo que tú mismo te diste la respuesta, porque es decir, no hemos aprovechado el tiempo que pasamos con esas personas para valorar lo que son importantes para nosotros. Entonces, precisamente a partir de eso,
es que nosotros... ay, Yo soy muy inteligente. Ojalá, no sé. Sí, acabas de hacer una pregunta muy retórica. Te la Ah. acabo de responder. Entonces... Pues realmente yo pues tengo como una respuesta para eso, o digamos que de lo que he vivido, y es que tú piensas que tu papá, tu mamá, tu novio, tu esposa, tu esposo van a estar ahí siempre, que son como algo seguro que Dios te dio. Entonces precisamente por ese algo seguro que tú inconscientemente llevas en tu interior, que no, pues mi mamá siempre va a estar ahí, mi papá siempre va a estar ahí. Al final pues realmente cuando tú los pierdes es cuando tú te das cuenta cuán valiosos eran, cuánto tú los amabas, y por eso no los amaste y no los valoraste en vida. Entonces, muchachos, empiecen a pensar que ustedes, o sea, Dios nos regala muchas cosas, pero precisamente es un regalo, y ese regalo ustedes no lo pueden desperdiciar, precisamente porque Dios en algún momento, Dios va a decir, bueno, hasta acá llega el aprendizaje con esta persona, hasta acá llega el aprendizaje con tu mamá, con tu papá, con tu esposa, con tu esposo, tu novio, tu novia, sinónimos, en fin. Pero entonces Dios en algún momento te va a decir, bueno, tu aprendizaje llegó hasta acá y tú vas a comenzar otro ciclo en tu vida. Y también es tener confianza en lo que decía Jair, en el Señor, porque si tú tienes confianza, tú vas a saber que vendrán muchas cosas mejores de lo que fue hasta ahora tu vida. Bueno, yo quiero hacer otra pregunta importante, y es ¿qué pasa con el miedo al futuro? O sea, la mayoría de nosotros jóvenes de 20, 22, 23, 24, la edad que tengamos, siempre estamos pensando en el futuro. Es decir, nosotros queremos tener tal vez una mejor realidad económica, una mejor realidad afectiva que las personas que nos rodean y que nos conocemos y que conocemos. ¿Qué pasa con ese miedo a aquello que va a pasar que todavía no está? ¿Cómo lo supero? ¿Cómo lo manejo? Acabas de dar también tú mismo Es que yo soy muy inteligente. Es decir, es natural tener miedo al futuro. ¿Por qué? Porque no lo tenemos cerca, ¿sí? ¿Y qué va a definir que vayamos quitando ese miedo? ¿Qué es lo único que tenemos, muchachos? Dios. El presente, ¿sí? Bueno, además de Dios, ¿sí? Pero ahorita lo que tenemos es el presente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En el presente vamos construyendo lo que queremos para ese futuro. Por eso no hay que tenerle miedo. Es decir, yo mismo soy el constructor de mi futuro. Y mira que esto es como hacer una serie de pasos antes de... Digamos que acá encontraba unos pasos para superar los miedos, pero ahorita se los voy a contar. Porque vamos a escuchar primero esta canción de Son by Four que se llama Católico Soy. Esperamos que les guste. Un saludo a Camilo Amaya. Todo bien. Ok. Hay que esperar que va a hacer. ¿Listo, Nerge? Vamos a escuchar esta de Son by Four. Bueno, parceros, se nos está acabando el tiempo, solo nos quedan 2 minutos de grabación y les queremos dejar un mensaje muy corto. Y el primero es, el miedo va a ser una constante siempre, pero con ayuda de Dios podemos enfrentar siempre ese miedo que lo único que pretende es que nosotros sepamos hacer siempre las cosas de la mejor manera. Miren, dentro de lo que les iba a decir de los 7 tips que no van a alcanzar a ver, lo más importante es que ustedes pongan primero a Dios delante de todo, y así ustedes son conscientes que ya nunca van a estar solos y no va a existir un miedo tan profundo, y digamos que no es, el miedo va a existir, pero usted va a tener una seguridad y una certeza que al final siempre se va a encontrar en las manos de Dios. Yo siempre digo que Dios es amontonarse en una locura donde usted pisa como un vacío, pero usted tiene la certeza que no va a caer al piso, sino que cae en las manos de Dios. Eso es lo más importante, que seamos conscientes, nunca están solos, Dios siempre está con ustedes. Ahí alcanzamos, Cris. Hay una palabra muy importante que les queremos dejar, y está en Isaías capítulo 43 versículo 5, y dice: no temas, que yo estoy contigo, traeré desde oriente a tu descendencia, te recogeré desde occidente. Y hay uno también muy importante que es el primer versículo del capítulo 3, y dice: ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel, no temas, que yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre y eres mío. El Señor lo ha llamado a usted, parcero, para hacer grandes cosas. No tenga miedo al futuro, como decía Jair, no tema, porque Dios tiene grandes planes para usted. Entonces, pa'lante. Bueno, el tema, lo que les decía, yo me quedo con que nos está permitido tener miedo, pero no se nos está permitido dudar. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos que colocar la fe en Jesucristo. Cuando tú pones tu mirada en Jesús, ese miedo, es decir, puedes tener miedo, es decir, no se nos va a quitar el miedo. Es decir, eso es humano, natural. Pero cuando tú tienes fe, pones la fe en Jesucristo, puedes caminar, puedes dar un paso en la oscuridad.